Libro de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Lecturamos la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez más, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendecimos tu nombre, maravilloso Dios, en esta hora. Pedimos que tú puedas enseñarnos, maravilloso Dios. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y atesorar, guardar en nuestro corazón para ponerlas por obra cada día de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de enseñanza, de instrucción. Deseamos aprender, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir y oír tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. A su nombre. Si podemos llegar a leer Romanos capítulo 14, verso 17. Dice de esta manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el libro de Romanos dice: porque el reino de Dios no consiste en la comida o bebida. El reino de Dios, que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús estaba en carne en esta tierra, Jesús escoge a los 12, los llama por sus nombres y los capacita, los instruye, los enseña, los prepara para que ellos puedan extender el evangelio. El evangelio, ¿qué significa? Evangelio, más adelante vamos a entender, le da una tarea de poder extenderlo. Y por eso dice, y otros se preguntan, entonces, ¿qué es reino de Dios? Reino de Dios no es comida, reino de Dios no es bebida, reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había llegado en ese entonces. El Espíritu Santo llega después que Jesús muere en la cruz, resucita, asciende al reino de los cielos. Después de los 10 días acontece lo que se llama Pentecostés. El día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Es decir, alguien va a venir en mi lugar. Y en el lugar de Jesús, que estaba con todos ahí, los que le veían, ahora venía el Espíritu de Dios en el lugar de Jesús, que sería aún mucho mejor. Ya no va a estar solamente con los 12, sino va a estar con cada una de las personas. Y por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, dice claramente ahí, va a convencer de pecado al pecador, va a convencer de justicia, de juicio. Y por esa razón, algo importante que podemos marcar aquí, el evangelio, el reino de Dios es justicia, es hacer lo justo, lo que agrada a Dios, lo que Dios quiere, es paz, paz en medio de la tormenta, paz en las pruebas, paz en las dificultades, paz en todo momento. Dice, es gozo. A su nombre. El evangelio es gozo. ¿Y qué más dice ahí? En el Espíritu Santo. Es decir, si tú te apartas del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios se aparta de ti, no hay nada, hermanos. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si no, moriría. David había pecado, había cometido un pecado, un error tan grande en su vida. Pero él se arrepiente y dice, Señor, te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que más te pido. Porque el Espíritu de Dios es lo que da vida. El Espíritu de Dios es donde nos mantiene en contacto con el Señor. Es como que tú agarras tu celular y si lo sacas el chip,
no funciona. O si lo sacas la batería, tampoco funciona el celular. Cuando se apaga, no hay nada. Por más que tu celular sea el mejor, inteligente, lo que sea, no funciona. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida no tiene sentido. Solamente seríamos religiosos que se reúnen como una asociación. Se reúnen y charlan y nada más. No hay nada, no hay paz, no hay sentido en el Evangelio. A su nombre. Veamos qué tiempo se había cumplido, porque hemos visto 4 puntos que vamos a nombrar. El tiempo se había cumplido. Ahora, cuando dice aquí, ¿qué tiempo se ha cumplido? Era el plan de salvación, lo que era el perdón de pecados, como también el Mesías prometido. El tiempo del Antiguo Testamento se había cumplido. Ahora íbamos a empezar a un nuevo tiempo, que era el Nuevo Testamento, que es el tiempo de gracia. Porque primeramente era de inocencia cuando estaba Adán, hasta Noé. Después de Jacob recién empieza el tiempo de la ley. El Antiguo Testamento, desde eso ya habla desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, la ley. Pero después de eso se cumple ese tiempo. Ahora venía un nuevo tiempo, que era el tiempo de gracia. La salvación ya no era por sacrificio, el perdón de pecado no era para que tenías que llevar un cordero, sino ahora es por la fe. La fe, solamente creer en Cristo Jesús. Era un nuevo tiempo, un tiempo de gracia. Y por eso dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de lo que también estaba siendo prometido. Desde el libro de Génesis vemos lo que Dios había prometido. Dice, de tu vientre, de tu simiente levantaré. Dice, quien pisará a Satanás desde la cabeza. Y a Satanás le dice, y tú le herirás en el calcañar. Había una promesa de redención, de salvación a la humanidad. Desde que Adán había pecado, el pecado ha hecho que corte la comunión con Dios. Desde entonces Adán ya no tenía esa comunión como antes lo tenían Dios y Adán. No había. Desde entonces el hombre tampoco tiene esa comunión, esa cercanía con Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Pero ahora Cristo viene y Cristo nos lleva a una comunión cercana. Por eso que por medio de la oración podemos llegar ante su presencia, delante de Él. Y podemos contarle, hablarle y pedir todo lo que nosotros necesitamos, deseamos, y vamos a poder ser escuchados. Porque eso es lo que hace, lo que Cristo ha traído, un nuevo tiempo. En el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que considere esto. Era un nuevo tiempo que estaba llegando con Cristo, por medio de Cristo. Y esto solamente era por la fe. Y estaba diciendo, bendito sea Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Dice que nos ha bendecido en los lugares celestiales. Ya nos ha bendecido, no ahorita, Él mucho antes nos ha bendecido. Y dice, y también nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Significa que Dios no te escoge en el vientre de tu madre. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Él te ha escogido en Cristo Jesús. Lucas capítulo 19 verso 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los judíos sabían que iba a venir un líder, un Mesías, y la Biblia menciona un jefe, un libertador, porque ellos estaban cautivos con Roma, estaban sometidos de Roma. Ellos pagaban impuesto a Roma. Y al pagar impuesto, cada uno tenía que pagar impuesto. ¿Usted paga impuesto? ¿Paga impuesto por su vida? Nadie hasta hoy pagamos impuesto. Pagamos impuesto de la casa, pagamos impuesto tal vez de los inmuebles, pero no pagamos nosotros por nuestra vida. Pero en ese tiempo, cuando en Roma, cuando Jesús llegó, cada uno pagaba impuesto.
Y por eso Jesús le manda a Pedro y le dice, Pedro, ve al mar y anda pesca. En el primer pescadito que vas a encontrar, abre la boca, ahí está la plata. Pedro le obedece y va a la pesca y pesca el primer pescado, abre la boca, ahí estaba la plata. Y con eso paga para Pedro y para Jesús. Porque sí o sí se tenía que pagar. Estaba hecha la ley. Por esa razón muchos judíos esperaban al libertador que los liberte de las manos de Roma. Y sabían que iba a venir. Entonces cuando ellos vienen y dicen, ahí está, Jesús ha llegado. Él es el que nos va a libertar. Él es. No esperaban lo que Jesús había traído. ¿Qué trajo Jesús? Jesús trajo un reino espiritual. No era un reino físico como ellos lo esperaban. Ellos estaban esperando un reino físico que los liberte, que los reine, que sea un rey. Pero Jesús vino con otro plan, un reino espiritual a su nombre. Ese tiempo se estaba cumpliendo. Ahora, 2, ¿cómo se ha acercado el reino de Dios? ¿Cómo es que se acerca? Porque dice, el reino de Dios se ha acercado. Primeramente veamos qué significa reino. Reino significa gobierno. Cuando usted ingresa a un sindicato, ¿qué sucede? Usted es parte del sindicato, tiene que obedecer todas las normas. ¿Qué tienen los sindicatos? Tienen sus normas, ¿no ves? Sus normas, sus reglamentos. El reglamento es venir vestido con corbata, no sé, llegar la hora, y muchos reglamentos tiene un sindicato. Cuando uno entra a sindicato, no puede hacer lo que le da la gana, porque de otra manera puede irse o chao, o multa a su nombre. Es aún mucho más el reino. Cuando usted pertenece a un país solamente, nosotros casi no tenemos experiencia de reino, pero en otros países hay reyes todavía. Aquí solamente tenemos presidente. Pero en un estado lo que acontece es que tiene normas, leyes, decretos, tiene muchas cosas donde cada persona, cada individuo tiene que cumplir, tiene que sujetarse. Ese es reino. Entonces Jesús lo que trajo era el reino espiritual, que llamado, aquí podemos ver algunas imágenes, si pueden ver, el rey Saúl, podemos tener la idea, el rey Saúl, podemos ver el rey David, podemos también ver a otros reyes. Bueno, ahí está donde Jesús trae un reino espiritual. Si me ayuda por favor alguien para aumentarle el zoom un poco más, para agrandarle en la proyectora, para que así se pueda leer. Si alcanzan a leer, dice, ¿qué es reino de Dios? Reino es gobierno espiritual. Reino es hacer su voluntad. Reino es cumplir sus deseos. Reino es cumplir sus propósitos. Reino es obediencia. El reino espiritual, o sea, el reino de Dios es reino divino, es espiritual, es invisible. Y eso es lo que se había acercado a la tierra. Y es por eso dijo, el reino de Dios se ha acercado. Aquí puedo ver, no sé si ven, ahí está alguien llamando, Señor, venga a tu reino, aquí, ven Señor a mi corazón. En la oración que Jesús enseña, cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Jesús? La oración, ¿qué le dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo te obedecen, te escuchan, aquí también yo quiero obedecerte. También yo voy a obedecerte. Entonces ahí está invitando en su corazón, llamando, Señor, ahí está tu trono. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice, ¿acaso ustedes están ignorando que vuestro cuerpo es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo? Dice. Es decir, nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida es la habitación de Dios. Nosotros somos la morada de Dios. Por esa razón tenemos que decir siempre, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad hoy en mi vida. Es decir, donde tú vayas, donde tú estés, a tu trabajo, dices, Señor, hoy día ayúdame a hacer tu voluntad. Porque alguien puede presentarse ahí y cuando tú le hablas, esa persona será fortalecida, va a cambiar, puedes predicarle. El Señor va a preparar muchas cosas. Y cuando estamos en su voluntad, ahí es donde estamos cumpliendo sus propósitos. Entonces hemos entendido qué es reino. ¿Qué es reino? A ver, para que se acuerden. ¿Qué es reino? A ver, hemos leído aquí.
Reino es gobierno espiritual. Reino es hacer su voluntad. Reino es cumplir sus deseos. Reino es sus propósitos. Reino es obediencia, que significa obedecer a Dios. Mira la accentuada, dile, obedece a Dios. A veces otros compran su disco para eso. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y usted, cuando el Señor le dice que haga algo, ay no, tenemos que obedecer, porque el reino de Dios significa obediencia. Es un reino espiritual. 3, dice, ¿por qué Dios demanda arrepentimiento? ¿Por qué Dios demanda? Porque Dios es santo. Y Él no puede tocar o tolerar el pecado. Recuerda que Dios dijo, ¿qué dice Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías capítulo 59, verso 2. En primera de Pedro también dice, sino como aquel que os llamó, dice, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y verso 16, dice claramente, ¿qué demanda Dios de su iglesia? Santidad. Porque Dios es santo. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque necesitamos estar santos para que Dios pueda, o sea, para que nosotros tengamos comunión, para que Dios pueda siempre reinar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque antes de venir a Cristo nosotros estamos llenos de pecado. Hacíamos todas las clases de pecados. Mentíamos, engañábamos, robábamos, muchas cosas hacíamos. Entonces Dios no podía acercarse a nosotros. Pero por el Espíritu Santo, Dios hace que nosotros podamos llegar a escuchar la palabra y podamos llegar al lugar donde Él ha preparado, a la iglesia, a la congregación, para que tú puedas recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Entonces, arrepentimiento era tan necesario. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa las buenas noticias. Las buenas noticias. Nuevas noticias y buenas noticias. Es decir, ¿en qué buenas noticias debemos creer? Es la salvación, reino de Dios, la vida eterna y muchas cosas más incluye ahí. Hay paz, gozo, hay benignidad, el fruto del Espíritu, hay la protección. En Lucas 10:19 dice, os he dado potestad, poder, autoridad para hollar serpientes, escorpiones y nada os dañará. Dice que en sus manos estamos seguros. San Juan 10:28. Hay muchas promesas que el Señor nos da. Es decir, tiene un combo ahí incluido cuando uno recibe a Cristo Jesús. Quiero resumirlo para que usted me entienda. Sin conocer a Cristo, como dije hace un momento, estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios, estábamos siendo muertos espiritualmente. Pero ahora cuando venimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo aceptamos a Cristo? Como nuestro Señor y Salvador. Eso significa, si yo estoy aceptando a Jesús como mi Señor y mi Salvador, es decir, que Él manda en mi vida. Solamente hay dos reinos en esta vida: de las tinieblas, reino de Dios. Los dos reinos son espirituales. Y el reino de las tinieblas están afuera. Hace pecado, hace lo que le parece bien para satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando venimos ahora al reino de Dios, cuando yo acepto a Cristo al Señor como mi Señor y mi Salvador, entonces he dicho: Señor, te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Yo no sé si usted ha hecho eso. A Jesús hemos aceptado: Señor, te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo. Y ahora estoy diciendo: Señor, ahora tú manda en mí. Hace un momento hemos cantado: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor te va a decir: ahora, hijo, prepárate porque vas a predicar la palabra. Ahora tú vas a pastorear más adelante, pero prepárate. El Señor tiene muchos planes con cada uno de nosotros. Porque nosotros no solamente somos casuales,
o accidentales, no somos solamente para poder estar, escuchar y listo, no. Sino que cada uno de nosotros somos un instrumento importante. Yo no conozco a la persona que tú conoces. Yo no puedo llegar a las personas con que te rodeas. Pero usted sí puede llegar, puede influenciar el cambio de tu vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estoy entrando a un reino espiritual. Nosotros estábamos lejos, dije. Entonces Jesús se acerca y Él nos habla de su amor. Escuchamos el Evangelio. Entonces está diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta. El Señor se acerca. Y al acercarse nosotros contemplamos, sentimos lo que es Dios. Escuchamos que hay una salvación, hay una vida eterna que Él está ofreciendo. Pero no puedo llegar a su reino así directamente en la carne. Necesito nacer de nuevo. ¿Cuándo voy a nacer de nuevo? Cuando yo acepto a Cristo y entrego mi vida y me lanzo a Él. Señor, ahí estás, de mí lo que tú quieras. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ahí viene el nacimiento espiritual, viene el sello del Espíritu Santo. Entonces nuestra vida es transformada. ¿A su nombre? El evangelio verdadero es hacer su voluntad ahora. ¿Qué voluntad voy a hacer? Es decir, tengo que hacer todo lo que me dice aquí. ¿A su nombre? Lo más problema es lo que, ¿sabes cuál es lo que sucede? Aquí me dice, ama al que te ha hecho daño. Perdona al que te ha ofendido, al que te ha lastimado. ¿Es fácil, hermano? ¿Has perdonado ya? Y la palabra incluso nos dice, si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco vas a encontrar de mi perdón. O sea, Dios me está haciendo condición, me está poniendo. No es condición. Hay algo que a ti no te conviene. Hay algo que a ti te perjudica. En tu vida espiritual no te va a dejar orar. No te va a dejar, es una puerta abierta para el enemigo. Y por eso dice, tienes que perdonar, así como yo te estoy perdonando. ¿A su nombre? Reino es obedecer a Dios. El verdadero evangelio es hacer su voluntad. ¿A su nombre? Es importante saber que yo al aceptar a Cristo estoy entrando a una vida diferente. Ahora, algunos pueden pensar, wow, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Qué difícil va a ser obedecer a Dios. Qué difícil va a ser amar al que me ha lastimado, perdonar al que me ha ofendido. Qué difícil. En tu carne va a ser difícil. Pero si tú naces del Espíritu, si tú entregas toda tu vida al Señor, como hemos dicho, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, haz de mí lo que tú quieras de mí. Entonces, ¿sabes qué va a venir? Van a venir pruebas. No va a haber dinero, no va a haber trabajo, va a haber problemas. Tu casa se va a levantar como tu enemigo. Tú tienes que perseverar. Señor, aquí estoy. Si esto te parece bien, haz de mí lo que tú quieras. Fácil es cantar, Señor, haz de mí lo que tú quieras. A su nombre. Es fácil cantar, haz de mí lo que tú quieras, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Cuando viene la realidad donde el Señor quiere formar tu carácter, quiere formarte como un barro, quiere enseñarte como a un hijo. A veces nosotros no soportamos eso. Pero si tú eres hijo, Él te va a disciplinar como a un hijo. Cuando usted castiga a su hijo, lo disciplinas a tu hijo, le das un charanis, no sé, unas 3 buenas, ¿lo haces porque lo odias? ¿Sí, no? ¿Y por qué dices, no hagas? No hagas. ¿Por qué le dices no hagas? ¿Porque le odias? Por su bien. Porque no está bien, le va a llevar a mal camino. Puede accidentarse, no sé, algo va a suceder, algo que no le conviene. De la misma manera el Señor dice, no esto, no aquello, y sí esto. Cuando dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, está diciendo, no te conviene que no te faltes la congregación, porque cada culto, en cada congregación que nos congregamos, hay una palabra para ti. La palabra que te edifica. El día que te faltaste, te la perdiste. Y cuando vienen las pruebas, el examen, cuando viene, no sabes qué responder. Por eso no debes faltarte. Y la palabra dice, no dejando de congregarse
como algunos tienen por costumbre. Eso dice en Hebreos capítulo 10, verso 25. ¿A su nombre? ¿Así similares el Señor nos da? No. Ama, perdona, ora, ayuna, lee la palabra. Entonces, como hemos dicho, sí acepto, Señor. Es como en el matrimonio que hoy vamos a ver. Cuando aceptamos a una esposa, nos preguntan, ¿cuántas preguntas te han preguntado? A ver, ¿cuántos casados hay aquí? ¿Cuántas preguntas te han hecho? ¿Aceptas a María? ¿Aceptas amarla? Sí. ¿Aceptas, dicen, ¿no? en problemas, en dificultades, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? Sí acepto, sí acepto, sí acepto. Dice, sí acepto. Cuando viene el problema, ya no me entiendo. Hemos aceptado todo. Y eso mismo parece que acontece en la congregación. Muchas vidas aceptan todo, se doblan sus rodillas. Señor, repite conmigo, a mí, repite conmigo. Yo acepto todo, Señor, lo que tú me digas. Viene el problema, ya no aceptan el problema. Se muere su mamá o su papá, su hijo, su gato, no sé lo que sea, que se muere, ya no acepta. Hay un hermano que dijo así, pastor, yo he venido a la iglesia y el día que he venido mi pato se ha muerto. Estaba enojado con Dios y no ha ido a la iglesia. El pastor cuando va a visitar, hermano, ¿por qué no has venido? Pastor, mi pato se ha muerto. Si Dios existiera, Él hubiera cuidado a mi pato. Pasa, hermanos, y el pastor tan sabio dice, mira, había un hombre llamado Job, tenía todo, riqueza, mira, y ha perdido 500 ovejas. ¿Cuántos? 500. ¿Tú cuántos has perdido? Un pato. Y ha perdido, dice, 1000 bueyes, vacas. 1000, sí. ¿Tú cuántos has perdido? Un pato. Ha perdido 300 camellos, dice. ¿Tú cuántos has perdido? Un pato. Tanto ya ha perdido. 7 hijos ha perdido Job. ¿Y tú cuántos has perdido? Un pato. ¿Y por eso un pato te enojas con Dios? Dios te está probando. Si en ese momento puedes decir también, te amo, Jesús. A veces solamente sabemos decir en los momentos de cuando hay plata, cuando hay bendición, cuando hay todo, ay, Señor, te amo, Jesús. Cuando viene el problema, no sé si existes. Si Dios existiera, mi mamá no se hubiera muerto. Si Dios existiera, mi hermano, mi amigo no se hubiera muerto, Él lo hubiera sanado. El Señor, quien es dueño y amo tuyo, es tu Señor. Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere. A su nombre. Entonces, cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora nos corresponde hacer su voluntad. Mateo 7:21, anótese. Mateo 7:21 dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nos corresponde hacer el verdadero evangelio es reino de Dios. Reino de Dios es hacer su voluntad, obedecer a su palabra. Todo lo que me diga su palabra tengo que hacer, quiera o no quiera. Amén, a su nombre. Gloria, Señor. Espero que haya entendido. Gloria al Señor.